para repasar. Buenas noches, ¿cómo estás? Para ir sacándonos dudas y todo eso, así que no hay problema con eso, ¿ok? Después en la semana, porque no quería molestarlos el fin de semana, después en la semana yo les voy a pasar por privado el material ese extra que yo les paso a los chicos, ¿viste? Que como están en el grupo ahora, ustedes no lo recibieron porque entraron después, pero yo después les paso por privado, ¿ok? Bueno, Luis, ¿cómo estás? ¿Pudiste ver el material? Sí, teacher. Y contame, ¿cómo vas con eso? ¿Qué opinás? Estuve viendo lo del verbo to be y también lo del clima. Ok, Lo de physical appearance, ahí sí un poquito me gustó. Ah, las mismas palabras que Rafael usaste. Muy bien, ¿eh? Qué casualidad. Buenas noches, Araceli. Bueno, no te hagas problema, Luis, te voy a decir lo mismo que le dije a Rafael. Hoy vamos a hacer un repaso importante del clima, ¿ok? Y, por supuesto, el verbo to be, que ustedes dijeron ya que lo vieron y que se entiende. Bueno, por supuesto, el verbo to be es ser o estar, y yo lo necesito para absolutamente todo, para la base, obviamente, yo necesito saberlo. Buenas noches al resto de la gente, ¿cómo andan? De la mano del clima va el tema de el simple present, ¿ok? Que esto ya lo estuvimos viendo un poquito, y eso les voy a pasar yo aparte durante la semana, ¿ok? Más que nada para que sepan bien, que también estuvimos practicando con los chicos, cómo hablar en simple present cuando hablamos de ella, él, eso, yo, tú, él, nosotros, ellos, ¿ok? Después les paso unos cuadritos. Buenas noches, Griselda, ¿cómo andan todos? Unos Feliz cuadritos a los noche. chicos nuevos. Buenas noches. Les paso unos cuadritos a los chicos nuevos y con eso vamos a andar bárbaros. ¿Ok, muchachos? ¿Estamos bien? Bueno, el resto de la gente, buenas noches. Hoy vamos a hacer un repaso importante del tema del clima, ¿ok? ¿Por qué? Porque por supuesto, no solamente necesito saber hablar del clima, tampoco es tan primordial porque agarro el celular y en cualquier lado que esté en el mundo, el celular es inteligente y se adapta a la hora, al lugar, todo, y ya me va a decir. El tema del clima, gente, es que por supuesto tiene vocabulario y me ayuda a mí a poder desempeñarme y poder hablar bien, que se me entienda. Entonces, por supuesto, va de la mano en este caso con el clima. Pero, ¿qué pasa con el clima? Yo estoy describiendo. Yo le puedo explicar a alguien qué ven mis ojos si yo siento frío. Por ahí, Fernando dice, no, pero teacher, no hace frío. Y yo a Fernando le digo, mira, yo tengo frío. Entonces, ahí está el tema. Agregamos vocabulario. ¿Ok? Por eso, por supuesto, todos los tópicos que tratamos son importantes. Y vuelvo a repetir lo que les digo todas las clases. Todos los temas tienen que ver con todo. ¿Ok? No es algo que les toca un tema. Yo, pero ¿de qué habla esta mujer hoy? ¿Qué se le ocurre esto? ¿Pero a quién se le ocurre? No. Todo va de la mano con todo. ¿Ok? Así que no se preocupen porque lo vuelvo a repetir. Yo presento el material, lo tratamos en clase y después la idea es que lo tengan aprendido. ¿Ok? Así que bueno, ahí vamos a ver. Está entrando Frank. Buenas noches, Frank. Good evening, Frank. No sé si ya me escuchás. Bueno, bueno, supongo. ¿Me escuchás, Frank? Bueno, good day. Hey, hi. Hello, good Good evening, Frank. evening. Welcome, Welcome. Frank. ¿Cómo está, Frank? Good, good. Muy bien, very good. Ahí le decía a los chicos, Frank, que vamos a hacer un repaso importante del tema del clima. Que por Eso. supuesto no es que vamos a aprender de memoria a hablar del clima como robots. No, el tema de hablar del clima viene de la mano de muchas cosas, que es la descripción de cualquier cosa que yo quiera describir. Pero ojo, porque la descripción, chicos, es algo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Es lo que uno percibe, ¿no? Entonces yo miro el cielo y digo,
qué día horrible. Y hay un sol terrible. Y para mí, por ahí, hay sol y el día es horrible. Y otra persona me va a mirar y me va a decir, pero usted está loca. El día es soñado. Ah, no sé. Para mí es horrible el día. Eso es lo subjetivo, ¿ok? Y nosotros aprendemos a describir y a utilizar un montón de vocabulario, ¿ok? Como por ejemplo también la gente que le gusta cuando llueve, por Dios. Rafaela, que a vos te gusta que llueva. ¿Me escuchás, Rafael? Ah, ¿viste, Rafael? Yo no lo conozco a Rafael, chicos, pero yo ya me di cuenta que a Rafael le gusta cuando llueve. Bueno, si hay algo deprimente para mí, es que llueva. ¿Será que acá en Mar del Plata llueve muchísimo? Tanto llueve, es tan deprimente, llueve días, en invierno con 5 grados bajo cero que te llueva una semana entera, es deprimente. Es deprimente porque uno tiene que ir a trabajar y tiene que seguir haciendo su vida, porque estaría fantástico si yo pudiera quedarme en mi casa mirando películas y, no sé, estar abrigada y listo. Pero bueno, uno tiene que seguir con sus responsabilidades, lamentablemente, ¿no? Y lo malo de la lluvia es que, en mi caso, a mí me molesta hacer trámites y todo eso cuando llueve, porque la verdad que no me gusta, y menos con frío. Distinto sería como el caso de ustedes que tienen el clima templado y si yo estuviera en el Caribe, no me importaría que llueva, porque la lluvia tropical son 2 minutitos y salió el sol otra vez. Pero bueno, no es la suerte que tenemos acá en Mar del Plata, ¿vieron? Es bastante deprimente. So, bueno, gente, esto, por supuesto, lo tienen todos, los chicos también nuevos, que les pasé la otra vez. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar del clima, the weather. ¿Ok? Weather. TH tengo acá, TH, pero la TH no me encabeza, no nada. La H es muda en este caso, entonces esto es una D. Weather. ¿Ok? Es una D. Weather. Esto básicamente se pronuncia como lo leo. Y recuerdo que esta TH así es una D de dedo. Weather. Y acá también. The weather. ¿Ok? The weather. El clima. Tenemos los días, que ya lo habíamos visto el otro día. Acá hay un videito que no lo voy a poner porque si no. Y acá tenemos esto. Esto lo habíamos visto la otra vez con los chicos. ¿Cómo está el clima hoy en tu ciudad? ¿Ok? ¿Se acuerdan el otro día para los chicos nuevos? El otro día yo les había pedido a los chicos que ya hace rato que están, que manden captura y así comentábamos cómo estaba el clima. A ver, ¿alguno me puede decir cómo estuvo el clima en El Salvador hoy? O Griselda nos puede contar también cómo estuvo el clima en Houston. Porque la mayoría son de El Salvador, pero Griselda está en Houston. Griselda, ¿estás ahí? Sí, sí. A ver, Aquí ahora contame. estuvo helado como a 50, 48 creo que estuvo. Hay que salir bien abrigado. ¿Y eso vos me estás hablando en Fahrenheit? Sí, en Fahrenheit. Ah, mira, y perdoname la pregunta que les hago a todos. ¿Ustedes hablan en Fahrenheit ahí también en El Salvador? No. Ah, ok, igual que acá. Entonces, Griselda, miren la información importante que tenemos con Griselda, que está, primero está en Houston, está helado y nos habla en Fahrenheit. Miren la diferencia, ¿ok? Y lamentablemente la está pasando mal Griselda porque hace frío. Y Griselda, 48 me dijiste de Fahrenheit. ¿Y eso a cuánto equivale de los grados comunes? Si es helado, ¿qué serán? ¿10 grados o menos? No sé, Ay, no tengo ni idea. Yo no sé ni cómo se vive en los Fahrenheit. aquí tenía que ir, bueno, yo tuve que ir con 2 suéteres Ah, bueno, al sí. trabajo, una chamarra, un suéter grueso, bueno, bien Heladísimo abrigado. entonces. Sí, estaba Heladísimo. Ay, helado. Griselda. Lo que Ay, pasa es que también uno no está acostumbrado mucho al clima tan claro, helado, ¿verdad? Pero claro, sí, ya claro. no es, ya no, toda la gente anda abrigada porque ya no es normal, ¿verdad? No es un Claro, clima ahí que, en Houston no tenés lo que tenés en El Salvador, que es lo templado, digamos, así ¿no? es, así es. Ah, Y cuando es caliente también es calientísimo, claro, exagerado. claro. Claro, no te falta eso que te templa, el término medio, claro, y sí, es Sí. mucho cambio, es como decís vos, Griselda, es muchísimo cambio, mucho frío o mucho calor y no hay algo intermedio.
O sea, mirá, Sí, a y veces. decime, ¿y cómo estuvo? ¿Estuvo nublado o estuvo soleado? Oh, estuvo soleado, ahora Bueno, estuvo soleado. Ayer sí estuvo nublado, ok. pero ahora sí. Foggy, Y foggy. foggy, remember, please. Foggy es de la niebla, ¿ok? Que la Pero, niebla no me permite ver. Buenas noches, Melvin, bienvenido. Si hoy estuvo soleado en Houston, recordemos esto, sobre todo los chicos nuevos, mira, sunny. ¿Por qué? sunny, Porque sunny, sunny. sun, muy bien señor, sun es sol, es Sol, el sun. sustantivo. Y yo voy a adaptar el sol para describir cómo está el día. Yo no digo está sol, digo está soleado. ¿Ok? Puedo decir que hay sol, pero en realidad es como una redundancia, gente, decir que hay sol, porque el sol siempre está. ¿Conocen esa frase? Siempre está, no importa si lo vemos o no lo ven, el sol está ahí porque no se esconde, no se va. Está ahí, no sé ni dónde, en qué parte del espacio, ni me interesa saber. Millones y millones de kilómetros, qué sé yo ni dónde está. Entonces, hoy estuvo soleado, today, buenas noches al resto de la gente que entró. Good evening. Today is sunny. Hoy está soleado. Estoy hablando en presente simple. ¿Ok? Suponiendo que sea de día, porque ahí ya en Houston es de noche. ¿Ok? Entonces, ayer estuvo nublado. ¿Ok? Las nubes hacen que miro el cielo y está cubierto de nubes, por lo tanto está nublado. ¿Ok? Esta palabrita es inundación. Y recuerden este cartelito que tenemos en el PDF, recuerden esto y si quieren tomar nota o hacerle una captura, recordemos, se los voy a escribir. Esta palabrita en celeste es sustantivo. ¿Ok? Buenas noches, Uyapa, buenas noches al resto de la gente. La letra celeste es sustantivo, esa ya es mi pista. La letra naranja es adjetivo. Y la letra verde es el verbo con ing. ¿Y qué quiere decir el verbo con ing? Mirá, si yo digo rain, rainy and raining, mirá, lluvia, lluvioso, lloviendo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Acá pasa lo mismo. Nieve, nevando. Nevando es el último, que está, sí que hay nieve, que hay nieve, ¿ok? Viento, ventoso, ¿ok? Tormenta, ahí está, sí, tormentoso, el tema que nosotros en español no hablamos así, ¿no? Mira, ice es el sustantivo que es hielo y icy, gente, es El adjetivo. helado, exactamente, pero no es el helado que yo voy y compro en la heladería y me como un chocolate, un helado de chocolate. No, señor, no se confunda. Es describir qué me hace sentir ese hielo que veo. Ah, está helado. Hoy Griselda nos puede decir que está icy, ¿ok? Porque nos estaba informando que fue a trabajar y que se tuvo que poner como 2 suéteres juntos. Mira, today is icy, ¿ok? Sunny and icy. ¿Ok? Recordemos, este cuadrito es bastante importante porque es la base para que ustedes puedan seguir agregando información. Tengo sustantivo, adjetivo y el verbo con ing. ¿Ok? Sí. Ando, endo, indo. Mirá. Nevando, lloviendo. ¿Ok? Eso significa. Eso significa.
es la acción. Cuando vos ves esto siempre, y me gustaría, les vuelvo a repetir, que tomen nota, porque yo soy así. A mí me gusta darles esos tips, esos secretitos que nos ayudan mucho. Y les voy a dar el ejemplo en mi caso, porque yo estudio alemán, gente. Alemán. Y yo aprendí a leer alemán sin entender lo que estaba diciendo. ¿Por qué aprendí? Porque el profesor nos dio unos tips. Y esos tips se los doy yo y me gusta que tomen nota. Entonces, por ejemplo, para vos, Rafael, si yo tengo una palabra, cualquiera sea en inglés, con ing, no tengo idea lo que significa, pero yo diferencio que en esa palabra hay una ing. Esa palabra es una acción. ¿Ok? Es una acción, es un verbo, obviamente, porque la acción es un verbo. Entonces, ¿qué significa que es una acción? Que está comiendo, está mirando, está Una acción que se está comprando. realizando, teacher. Exactamente. O puedo usar esa acción también en el pasado. Estaba mirando tele. Y voy a usar exactamente la misma palabra. Después vamos a ver cuándo me doy cuenta si está en presente, en pasado o en futuro. ¿Ok? No se hagan problema por eso. Pero si quieren tomar nota, yo no sé qué estoy leyendo, pero en lo que leo hay una palabra con ing, es una acción. Y otro secreto que tengo, por supuesto voy a tener una acción ahí. Y si yo tengo una acción, sí o sí necesito un sujeto, una persona que haga esa acción. Porque obviamente una piedra no va a hacer algo. Un ser humano o un animal. ¿Ok? Un ser vivo. Ese sujeto va a ir antes. ¿Ok? Esa es la otra pista. Sí o sí ese sujeto va antes de esa acción. Yo no sé lo que leo, pero yo ahí ya tengo dos pistas. Sé que es una acción y sé que sí o sí antes hay un sujeto. Tengo que ver quién hace eso. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, recuerden este cuadrito que es bastante útil. Sustantivo, adjetivo y verbo. Sustantivo, lluvia. Adjetivo, lluvioso. Acción, lloviendo. ¿Ok? Súper, súper útil. No se hagan problema. Este cuadrito es sencillo, por supuesto, hay un montón más de adjetivos y palabras para usar, pero es ideal para que ustedes se armen sus propias oraciones. Y recuerden esto que les voy a anotar acá y por favor tomen nota también. ¿Cómo armo una oración? Con el orden de las palabras. Esto también es un gran secretito. Yo no sé qué digo, qué leo, perdón, pero voy a encontrar esa información en esa oración. Entonces, lo primero que tengo es el sujeto. Mirá, like the sun. Este es el orden de las palabras. Dice, me gusta el sol. A mí puedo decirlo, ¿no? A mí me gusta el sol. Tengo el sujeto y se los escribo en inglés para que ya recordemos cómo se escribe. Subject. La persona que va a hacer algo. Por algo está en la oración. No sabemos qué, pero algo. Tengo el verbo. El verbo es like, gustar. Y tengo el complemento, que es el resto de la oración. Así yo no me equivoco. ¿Ok? Con ese orden de palabras. Esto es para afirmar o negar. Para preguntar, tengo que hacerlo de otra forma. Y ahora les voy a mostrar. Esto es para negar, para afirmar o negar.
¿Ok? Si yo quiero preguntar, el orden de las palabras es otro, como en español. Por ejemplo, si yo te digo, a mí me gusta el sol, a mí no me gusta la lluvia. Ven que uso la misma, estoy usando exactamente la misma estructura. Simplemente estoy negando. A mí me gusta el sol, a mí no me gusta la lluvia. Lo mismo, sujeto, en el caso que voy a negar el verbo y el complemento. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches al resto de la gente que entró recién. Suyapa, al resto de la gente. ¿Ok? Voy a preguntar. Si yo digo, afirmando, por supuesto, a mí me gusta el sol, ¿qué podría llegar a preguntar para ese tipo de respuesta? Yo no voy a preguntar si me gusta el sol, porque esa no es una respuesta. Si yo voy a preguntar si me gusta el sol, la respuesta es sí o no. Pero puedo preguntar, ¿qué me gusta? Esta palabrita. What? Do. Porque es simple present. Eso se llama auxiliar. I. Like, o podemos hacer de cuenta que me lo pregunta, ¿no? What do you? Esto tomen nota, chicos, sobre todo los chicos nuevos. Mirá, palabrita que pregunta. La estructura, para hacer pregunta. En este caso, necesito el auxiliar. Y ahora les voy a explicar por qué. El sujeto. Por supuesto, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy haciendo esa pregunta? ¿Una piedra? ¿A la nada? No, a una persona. O a un perrito, pero viste que los animalitos no contestan, pero uno le habla a los animales como si fueran seres humanos. Le hablas al perrito ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué comiste ahí? ¿Me ensuciaste? No, vení acá, ¿qué estás haciendo? Y le estás como esperando que te contesten y bueno, también le preguntas. Y por supuesto el verbo. Esto es importantísimo, chicos, para los chicos nuevos también. Auxiliar del presente simple. ¿Por qué lo necesito? A ver, Fernando Vázquez, ¿estás ahí? ¿Fernando Vázquez? Sí, teacher. A ver, Fernando Vázquez, vos, tú, ¿me podrías explicar por qué yo necesito un auxiliar para decir qué te gusta a ti? ¿Podrías explicármelo? Porque yo lo he explicado. Mm, Y la respuesta es muy sencilla y tomen nota nuevamente, porque lo dije un montón de veces. Yo necesito el auxiliar, ¿por qué? Porque si no, voy a preguntar, ¿qué gustar a ti? Yo no ando por la vida hablando así. Sí anda hablando así una criatura de 2 años que está recién aprendiendo a hablar. ¿Ok? Pero una persona grande, que ya se escolarizó. No andamos por la vida, ¿qué gustar a ti? Así habla un gringo, un americano. ¿Qué querer tú? Yo querer almorzar. Y así se hablan. Y así se entienden y los entendemos. Y uno no habla así. Entonces yo necesito ese auxiliar que me transforma el verbo. Me lo transforma al contexto. Me quita eso de qué gustar a ti. Para decir, ¿qué te gusta a ti? O a vos, como lo digan ustedes. Yo esto transfórmelo en el contexto de ustedes. Yo acá en Argentina es, che, ¿qué te gusta a vos? ¿Ok? Con el che. ¿Qué te gusta a vos? A mí me gusta el sol. ¿Ok? Voy a repetir y tomen nota. El auxiliar. Cualquiera sea el tiempo verbal, gente. En este caso estamos con el presente simple. Me transforma el verbo. O la palabra específica es me conjuga el verbo. O conjuga al verbo. ¿Ok? Porque el verbo por sí en cualquier idioma es este verbo que está en infinitivo. ¿Y qué significa? Que no está conjugado. ¿Y cómo sé yo qué significa que un verbo no está conjugado? Por favor, tengo que recordar cuando estudiaba en la escuela. Significa amar, gustar, beber, dormir,
eso significa que no está conjugado. Yo no ando por la vida diciendo, anoche yo dormir poco. Esta noche esperar dormir más. Eso está sin conjugar. Lo voy a conjugar en presente simple. Esta noche espero dormir un poco más. ¿Se entiende, chicos? Ese auxilio. ¿Sí? Sí, señor. Sí, exactamente. Exactamente, señor. Este es el orden de las palabras. Rebeca, buenas noches, no te saludé y por favor estamos justo con esto. Si podés tomar nota, te agradezco igual que Luis. Este es el orden de las palabras que yo les digo, que ustedes se anotan esto y no se van a equivocar. Tienen que recordar ese simple orden de palabras que después les voy a pasar a los chicos nuevos, el cuadrito maravilloso. ¿Quién me habló acá en el chat? A ver. Muchas gracias, teacher. Buenas noches, Rebeca. Este es el orden. Y se los anoto, y si pueden anotar, porque por ahí se me queda todo mezclado. Es la palabrita que pregunta. Que ahora las vamos a repasar, porque son varias. El auxiliar, cualquiera sea el tiempo verbal en el que estoy. Vamos a anotarlo así y ahora yo les digo, auxiliar. Por supuesto, el sujeto, la persona. Subject. Y el verbo, gente, importantísimo, y pónganse un cartel así de grande, un recordatorio. El verbo va sin conjugar en infinitivo. ¿Por qué, gente? Porque estoy usando auxiliar. ¿Y cuándo sé yo que tengo que usar un auxiliar? Por favor, que alguien me lo explique. Esta mujer me está mareando. Cuando pregunto y cuando niego. ¿Y es siempre do? ¿El auxiliar? ¿Alguien me puede contestar si el auxiliar es siempre do para el simple present? Frank. No. A ver, Griselda, informar. Se va a usar el auxiliar, el she, el he, el ix con das y el do con I, you, we, they. Excelente, Griselda. Te felicito. Para los chicos nuevos, tomen nota de eso que es importantísimo. Te repito, Rafael. Voy a usar el auxiliar do para I, you, we, and they. Y les repito, es yo, tú, nosotros y ellos. Y voy a usar el auxiliar das para he, she o it. Él, ella o eso. El eso es para las instituciones, para los edificios, para las piedras, para todo. Y los animalitos. Aunque hoy en día los animalitos los tratamos de ella o él. ¿Ok? O, en mi caso, yo tengo mi auto, que mi auto tiene nombre, gente. Es mi Bebu. Yo le digo Bebu a mi auto. No estoy bien, gente, ya sé, no me lo digan. Ya lo sé, mi auto tiene nombre, ¿ok? También nunca me va a contestar y yo le hablo al auto, chicos. Ya estoy mal. No estoy bien. No tengo un perrito, pero tengo un auto. ¿Qué? No, es he. Discúlpame, pero mi Bebu, mi autito es he. Por eso te digo que yo no estoy bien. Pero sí corresponde usar it, señor. Muy bien, porque es un auto, ¿ok? Que yo le tenga afecto y lo trate de usted y tenga un nombre, mi auto, es otro tema. Lo que corresponde es que lo tratemos de it. Entonces, tengo que usar das. Puedo preguntar de mi auto, das it run? ¿Funciona? Ahí yo estoy preguntando si el auto funciona. Does it run? Yes, mirá, yes, it does. Sí, funciona. Toco madera, por favor. ¿Ok? Por supuesto me refiero a it porque en realidad es una cosa el auto que tengo. Yo le pongo un nombre, bueno,
pero es una cosa porque no es un ser vivo. Cualquier cosa que no sea un ser vivo es it. Perdón, y los animalitos. Recuerden, cualquier cosa que no sea un ser vivo y los animalitos. Pero bueno, viste que los animalitos yo no puedo tratarlos de cosas, ¿no? Por Dios. Los animalitos tienen hasta más sentimiento que los seres humanos, gente. Si lo sabremos con los perritos, los gatitos o no. Y no sé si alguno tiene algún otro animal raro o algo. Pero los animalitos son una gran compañía del ser humano. Le falta hablar nomás a algunos. Y los gatitos parece que hablan a veces. En vez de decir miau, viste, parece que te hablan. No sé si a alguno le pasa, si alguno tiene gatito. Que parece que les hablan. Dicen, pa, es una cosa increíble. Yo te digo, me sorprendo. Por eso, el ser humano está cada vez más cerca yo opino así, chicos, de los animalitos. A mí me encantan los animalitos. Es una cosa maravillosa. Así que, Teacher, sí, por ejemplo, si yo digo así, normal, sin el auxiliar, were you, sí, o ¿dónde? were you, trabajas, Sí, trabajar tú. claro, mirá, Vamos. vos decís sin el auxiliar. No, permítame, pero no estoy usando ninguna de las palabras what, when, which, Ah, work how, you, así, mirá, o sea, were you, o sea, allí así como lo sí, escribí. simple y sencillamente dice trabajar tú. Exactamente, señor. Pero si yo le pongo el auxiliar, entonces ya lo transforma y dije, ¿trabajas tú? Y si yo tengo que transformarlo y hacer la pregunta, ¿cómo es el orden de las No, palabras, señor? pero ahí hay un ¿Sí? orden que hay que respetar. Sería you No, were. escuchá, Primero, porque el que primero. te pasé primero era con la palabra que No, pregunta. no, pero le estoy dando el ejemplo. Por ejemplo, ¿Sí? si fuera así, normal, sin que transformara el verbo, te tendría que decir you were. Tú, trabajar. ¿Sí? Así Si vos el lo estás haciendo. auxiliar, Sí. pero si ya pongo el auxiliar, ahora viene el donde transforma. ¿Trabajas tú? Exactamente, señor. Do you work? Y, ¿sabés? Esto, tomen nota, esto es importantísimo. Este es el otro orden de las palabras que yo tengo que usar para hacer preguntas, gente, ¿eh? Esto es importantísimo. Pregunta únicamente. Auxiliar. Y te voy a contestar, Frank, mira, auxiliar. Sujeto, porque por supuesto le hablo a alguien que me va a contestar, no al perro ni al auto, ¿ok? Auxiliar. Sujeto, el verbo en infinitivo. ¿Qué estoy diciendo acá? Trabajas tú. ¿Y por qué tengo que usar el do? Porque no tengo palabra que pregunta. ¿Saben qué va a contestar cuando yo uso auxiliar en la pregunta? ¿Sí o no? Nada más. No importa la pregunta que sea, yo tengo la auxiliar adelante para sí, no, o bueno, quizás, ok, quizás podría ser, bueno, un montón de palabritas, ¿no? Es ese tipo de respuesta. No es información. Si yo ahora uso una palabra que pregunto, ¿qué o de qué trabajas? No me vas a contestar, sí. Me vas a decir, yo trabajo en mi casa, hago muebles. Me vas a dar información, ¿por qué? Porque estoy usando la palabrita que pregunta, what, ¿ok? Si yo, cualquiera sea el tiempo verbal, y anótenlo a esto, hago una pregunta, y este es el orden, por supuesto, auxiliar, sujeto, y el verbo en infinitivo siempre, porque tengo el auxiliar, esa pregunta lleva una respuesta de sí y no. Y esta es otra pista que les doy. Quizás yo no sé qué está preguntando, porque me falta conocimiento del verbo, porque no entiendo el complemento, ¿no? Pero tengo la auxiliar adelante y sé que es pregunta, porque estoy viendo el signo de pregunta, ya está, es sí o no. O quizás. No es más que esa respuesta. ¿Ok? Una persona te cruza en la calle y te pregunta. Y te pregunta con un auxiliar. Y por supuesto no lo entendés, ¿no? Pero vos ya en el tono sabés que es una pregunta.
Did you go to the pharmacy now? You like going to the pharmacy? What do you like doing? Ahí te hice dos preguntas, ya por el tono sabes que es pregunta. La primera dice do. Do you? Ah, me está preguntando por sí o no. What? Doing. Ahí me está preguntando qué me gusta hacer. ¿Qué estoy haciendo? Algo de eso me está preguntando. ¿Ok? Esas son mis pistas. Después tengo el relleno de la pregunta. ¿Ok? Tengo el relleno de la pregunta, que sería el complemento, que lo uso en español también. Yo en español pregunto, ¿qué hiciste hoy? Y vos hoy me vas a decir, me levanté temprano, fui a trabajar, saqué el perro a pasear, cociné, todo lo que hiciste. Yo te voy a preguntar, ¿trabajaste hoy? Sí, trabajé. Esa es la respuesta. Y ese es el claro ejemplo de una pregunta con auxiliar. Yo te estoy preguntando en pasado si trabajaste. Buenas noches, Stephanie, que entraste recién. ¿Se entiende? Good night. Good night, ¿cómo estás? Good evening, sorry. So, escúchenme que me quedo sin tiempo. Stephanie, ¿me escuchás? Yes, teacher. Bueno, escuchá, salgamos y volvamos a entrar. Entraste y ya tenemos que volver a salir porque se me corta. Okay. ¿Ok, gente? Salgamos, volvamos a entrar. Bueno, primero porque se les ocurre y se les ocurrió ponerle auxiliar. Necesito, y tomen nota, gente, por favor. Yo necesito un auxiliar. Cualquiera sea ese auxiliar de cualquier tiempo verbal. Que lleve, obviamente, un auxiliar. Lo necesito porque necesito conjugar el verbo. ¿Y qué significa conjugar? Necesito adaptar el verbo al contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo decir yo mirar cine, película, hace 2 años. ¿Qué quise decir con todo eso? No se entendió nada. Bueno, entonces si yo lo conjugo, lo adapto al tiempo verbal, ahí ya tengo pistas, tengo cine, 2 años, mirar, a ver, puedo decir, armando bien la oración, yo fui al cine hace 2 años a ver Toy Story. ¿Ok? Y ahí adapto la oración al tiempo verbal y obviamente a lo que quiero decir. Nosotros somos nativos, hablamos en español nativamente. Nosotros, todos fuimos al colegio, todos aprendimos y estudiamos el tema de cómo armar la oración, sujeto, predicado, verbo. El pluscuamperfecto, por lo menos existe acá en Argentina, y no tengo idea qué es, gente. Si alguno de ustedes lo vio y lo sabe, que me lo explique, porque yo jamás aprendí qué es ese pluscuamperfecto de no sé qué, que es un tiempo verbal. No tengo idea, ¿eh? Bueno. ¿Por qué no tengo ni idea? Porque seguramente lo hablo. Porque yo soy nativa, somos nativos, nacimos con este idioma. Entonces, ese primero no es lo que tenemos a favor. Ya está, nacimos y aprendemos de escuchar. Entonces, yo ya sé, mientras voy aprendiendo y creciendo, ya sé decir, anoche cené pizza. ¿Entendés? Lo puedo decir bien, no hace falta que yo aprenda a leer y a estudiar, que tengo que decir anoche cené pizza. Lo sé decir desde que tengo uso de razón. ¿Se entiende? En tema está que en inglés lo tengo que leer, lo tengo que aprender. Porque si no voy a decir anoche cenar pizza. Lo voy a decir así. Me van a entender igual, pero la idea no es que andemos por la vida hablando así mal. No. Para algo estudiamos inglés. ¿Ok? Entonces, tomaron nota de eso que les dije. Yo necesito un auxiliar, cualquiera sea el tiempo verbal, porque necesito que el verbo
se conjugue y se adapte al contexto. Si yo quiero decir, yo ceno pizza, yo como pizza, ¿ok? O vamos a poner a Rafael. Yo voy a hablar de Rafael como él. ¿Quién se anima a decirme cómo digo él come pizza? A ver, ¿quién se anima a decirme? Ojo, porque estoy usando he. Esa es una gran pista que les digo. A ver, ¿quién se anima? ¿Tú ya, He pa? does eat pizza. Espera. ¿Así me dijiste? ¿Así, Griselda? Pero no veo, pero ahorita. ¿Acá abajo así? Sí, sí. Teacher, Bueno. Sí, señor. ajá, yo eso le iba a preguntar, o si no, también como he eats pizza. Muy bien, Eat señor. pizza. Esto es Ya que va la presente. S. Ajá, va la. Exactamente. Esto es presente simple. ¿Por qué me complican la vida y me hablan de presente simple? Recuerden la palabrita, simple. Es verdad, es presente, es cotidiano. Yo no como pizza todos los días, y él tampoco, considero que no. Pero es algo que hacemos seres humanos común y corriente, chicos. Comemos un montón de veces pizza. A no ser que odies la pizza y digas, por Dios, no puedo ni verla, soy alérgico. Pero bueno, el común de la gente y la mayoría le gusta la pizza y come pizza. Es algo cotidiano. Es verdad. Soy un ser humano y como. ¿Ok? Y puede ser una rutina también que tengo. Los viernes como pizza. ¿Ok? Teacher, Sí. Pero, teacher, pero ahí no está haciendo la pregunta. ahí no, Ahí eso No, es no, lo no. que Esto yo- es una afirmación. ¿Por qué Ahí sé no- que es come una pizza. afirmación? Sí, ¿Por no, qué sé pero, que Ajá. les voy a decir otro espera, truquito si quieren anotar? Yo sé que esto perdón, es una perdón. afirmación. ¿Por qué tengo el sujeto primero, gente? Si yo tengo la persona primero, acá tengo otro orden de palabras que yo les dije hoy. Ok, Sujeto, pero para, auxiliar. ¿Sí? perdón, ¿Sí, pero sí? pero para esa oración donde dice he does eat pizza, hubo que haber habido una pregunta antes para que fuera una No, respuesta. bueno, sí, pero yo puedo decir, sin conocer a Rafael, yo puedo decir, Ya. él come pizza. Y Rafael me puede decir, no, no, teacher, está totalmente equivocada, odio la pizza. Esto es una afirmación. Ujú. Yo digo, lo puse de ejemplo a Rafael para que Fernando justamente me diga que le tengo que agregar la S al verbo. Porque si yo hablaba de mí, yo el verbo lo dejo normal. Lo dejo en infinitivo. Porque el I, you, we and they Ajá. se adapta al ¿Verdad? contexto. ¿Entendés? No queda como yo comer pizza. Queda yo como pizza. El comer, el verbo en infinitivo, se malinterpreta cuando uso he, she o it. Si yo escribo he eat pizza, él comer pizza. Y acá esto, yo les dije que era una forma De viable. conjugar. Exacto. Verbo. Es para, si yo no me acuerdo si lleva S, si lleva ES, si lleva IES, Ujú. ese cuadrito se los pasé y se los voy a pasar a los chicos nuevos, lo podía decir así, con el auxiliar, con do y con das. ¿Ok? Esto es para principiantes, acuérdense. Anótenselo en grande. Puedo afirmar, anótenlo así, chicos. Puedo afirmar usando auxiliar. Solo principiantes, gente. La idea no es andar por la vida usando el auxiliar para todo. Cuando afirmo, cuando digo una respuesta positiva, ¿ok? La idea es usar el verbo como corresponde. Y lo complicado del simple present, y anoten esto, por favor, para las terceras personas, he, she o it, él, ella, eso o esto, le tengo que agregar ese al verbo. Pero me acuerdo de esto. Me dice que le agrego ese al verbo. ¿Y cómo sé si es un verbo? ¿Cómo sé si es un verbo o un sustantivo en plural? A ver, ¿alguno se puede dar cuenta? Dejando de lado que acá dice comer.
Si suponete que yo no tengo idea lo que dice. ¿Cómo sé que es un verbo o un sustantivo en plural? Porque el sustantivo en plural lleva ese también. ¿Y cómo me doy cuenta yo que es un verbo? Y ahí tengo otro truquito. Si pueden tomar nota, se los agradezco. Si yo no sé lo que estoy leyendo, sé que va a ser un verbo porque va pegado al sujeto. Sí o sí es una acción, gente, porque yo no puedo decir el pizzas eat. No, señor. Yo no digo el pizzas comer. No, yo digo él come pizza. El sustantivo va después de la acción. ¿Ok? Entonces no importa que yo no sé qué leo. Sé que es un verbo conjugado en presente simple porque tengo el he. Si yo digo I read fast, ¿qué dice ahí? ¿Alguno me puede decir qué dice acá? ¿Ven ahí qué dice? Leí Yo rápido. leo rápido. Exacto. Yo leo rápido. El verbo, si yo lo uso así como está, es leer, porque es el verbo en infinitivo. Pero ¿qué pasa? Tengo el I, tengo el yo. Entonces ya se me adapta al verbo. No tengo que tocarlo. Entonces yo acá dice yo leo rápido. Y si yo quiero decir que Suyapa lee rápido, ¿cómo tengo que poner? Con she. ¿Qué tengo que hacer con ese verbo? ¿Tengo que usar el mismo verbo? ¿Igual? ¿O qué tengo que hacer? Tendría que usar el auxiliar. ¿Cuál? Das. ¿Para qué? Para principiante, acuérdese de eso. En este Ese caso creo que sería she, she read, ¿cómo es? Reads, she reads fast. muy bien, Siempre agregándole señor. la S al final. Exactamente. Reads, porque es she, he, she o it. Va con S. Anótense esto que les voy a decir. Hay excepciones. Sí, dime. No, señor. El is o el are, el verbo to be, es precisamente eso, Rafael. Ser o estar. Yo acá digo, estoy afirmando, estoy hablando de una acción en particular. Ese to be es un verbo, ser o estar. ¿Para qué lo uso? Para decir, yo soy Patricia, tú eres Rafael, ella es Suyapa, para eso lo uso. Yo estoy en mi casa, para eso lo uso. Rafael está en su casa. Griselda va a la fábrica. Griselda trabaja en la fábrica. Ahí ya no estoy usando el verbo to be, Rafael, ¿se entiende? Estoy usando el verbo específico de la acción. Griselda es she, trabajar. ¿Lo dejo así o hago algo con ese verbo? Si es she, ese verbo, a ver, ¿qué hago? ¿Lo dejo así? ¿O tengo que agregarle algo para adaptarlo a ella trabaja? La S. Muy bien. Yes. She works. She works. Porque si no queda como ella trabajar. Si yo digo yo trabajo es I work. work. Y ahí queda. Se I adapta al work. contexto. Esto es lo único que yo tengo que recordar y tomen nota, por favor. Del simple present. Terceras Teacher. personas. Sí. Teacher. Sí. Entonces, en otras palabras, agregándole el auxiliar, por ejemplo, al works, es única, para agregarle la S,
a esa oración es únicamente para terceras personas. Exactamente, señor. Y esto es lo que yo les digo. A terceras personas tengo que tocar el verbo. Para I, you, we, and they, no. Y lo que yo les digo, que tomen nota, que si yo no sé lo que significa la palabra, y digo, ¿será un sustantivo en plural o un verbo? Me mató acá, porque no sé lo que significa. Pero tengo el sujeto acá. Es un verbo, porque va al lado del sujeto. ¿Ok? Sí o sí es un verbo. Ahí tengo otra pista. Yo no sé lo que leo, pero yo tengo un sujeto. Y tengo esta palabra con ese al lado del sujeto, es una acción. No es el verbo to be, porque no es ser, estar. No es is, are, no. Es una acción que alguien hace. Tengo que ver qué es lo que hace. En este caso es ella trabaja. Puedo decir ella come, ella se baña, ella sale, ella duerme. ¿Ok? No es verbo to be. El verbo to be es la base del inglés, porque de ahí nace todo. Es ser o estar. Yo para decir que Griselda trabaja, primero tengo que decir que ella es Griselda. Ella vive en Houston y trabaja en una fábrica. ¿Se entiende? ¿Qué fue lo primero que dije? Que ella es Griselda, gente, porque si no, ¿ok? Es el verbo to be, es la base del inglés. Primero hablo de quién es, qué hace, y después agrego información. ¿Ok? Tomen nota. Moment, please, moment, please. Sí, dime. Teacher, reforzando lo que dijo Fernando. Sí, En el presente simple, a las terceras personas, al verbo siempre hay que agregarle la S. O sea que prácticamente, no quiero confundir a nadie, ¿va? Pero igual que el auxiliar, el do, que cuando se utiliza transforma el verbo también. Vea, porque vaya, el ejemplo más claro es I work, yo trabajo. Ahí no hay ninguna transformación del verbo, pero no puedo decir ella trabajar. Ella trabaja. exactamente, señor. Ok. La forma que tengo para adaptar la oración y conjugar ese verbo y no hablar como un robot y decir ella trabajar es agregándole una S a ese verbo en Teacher, presente simple. Sí, pero le puedo asegurar que si estoy con un americano y le digo she's girl, que ella trabaja, él me va a entender rápido. por supuesto, Frank, esto es lo que yo siempre les digo. Si ustedes se cruzan con un gringo, con un americano que está aprendiendo español y te va a decir, Frank, yo ir comprar dinero. Te dijo esas tres palabras y vos vas a decir, tiene que comprar y necesita dinero. Porque ya lo entendés, somos seres humanos que pensamos. Pero la idea, obviamente, no es andar por la vida diciendo, Frank, Sí, 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 sí. necesitar dinero. Yes, yes. ¿Ok? Lo puedo decir exactamente igual en inglés. Sí. Así de mal. O la oración mal hecha también. ¿Dónde encontrar tu animal? El lugar. Por decir, Sí. Sí. por decir, she work, she how, por decir, que lo dijo al revés, pero el gringo le va a entender. Exacto. Y lo mismo en castellano, chicos. Lo mismo O nos que le pasa en español. diga he wear, por ponerle un ejemplo. Exacto. Vos mezclás las palabras. Como mucho te va a decir, excuse me, repeat, please. Te va a decir que le repita. Entonces vos vas a poder más o menos decirle, need you. Ay, viste, y le haces. Lo mismo pasa cuando el americano o gente de otro país se quiere comunicar en español, que por supuesto, chicos, es ultra difícil para ellos. Por Dios, pobre gente. Yo siempre digo esto, pobre gente el que quiere aprender español, pobrecito donde se está metiendo esa gente. Pobre gente. Pobrecito. Por eso jamás aprenden a hablar bien. Ustedes escucharon a los famosos hablar en castellano. Por favor, me sangran los oídos. Pobre gente. Horrible. No hay uno que te hable bien. ¿Alguno escuchó al arquero de Irán? Creo que era Bono. Bono, no sé, Bonú, no sé cómo es. Bueno, lo amo yo. Por Dios, chico, habla así como yo. Así habla. ¿Por qué?
porque estuvo en un grupo con un técnico argentino, no me acuerdo, entonces aprendió a hablar así como hablo yo, ¿viste? Che, así habla, es iraní, gente, es una maravilla escucharlo. Habla inglés, iraní, creo que es el idioma, francés, argentino, así como yo, así te habla. Es una maravilla, pero es uno en un no sé cuántos millones. Rafael, ¿querías decir algo? Dime. Pero más vale, si no, chicos, esto es sencillo. Vos no entendés lo que te está diciendo, pero nos pasa, obviamente a mí me pasa con alguien que es, yo en mi otro trabajo, gente, yo trato con turistas, con gente extranjera. Imagínense que vienen acá, pobrecitos, a hablar, a intentar hablar en castellano, decirme que necesitan comprar cierta, pues yo trabajo en un supermercado mayorista, y hay gente que me pregunta dónde están las cosas, y pobre gente, no pueden decir dos palabras de corrido en español. Es dificilísimo para ellos. Pero ¿sabes qué? El secreto, chico, del inglés. A vos te cruzás con alguien, o en un call center, como decís vos, Rafael. Tenés una opción, decís, slowly, please. Can you repeat? Slowly. Mira, slow es el sustantivo, despacio. Slowly es el adjetivo. Slowly, please. Lentamente, por favor. Can you repeat? ¿Puedes repetir? Puedes repetir. Eso es lo que tenemos nosotros, entonces la persona ahí se va adaptando y va a decir, ah, sí, tengo que hablar un poquito más despacio porque no me va a entender. Entonces te va a repetir, ¿ok? Sí. Dame un ejemplo. Es, ¿y cómo escribo el verbo besar? ¿Lo escribo de la misma forma que escribo el sustantivo? Porque obviamente puedo decir beso y besar, señor, por supuesto, ¿o no? Mirá, kiss es beso. Mirá, kisses es besos. Besos, sustantivo. ¿Ok? Y kisses, ahora, o sea que, ojo ahí. ¿Sabes cuál va a ser el secreto? ¿Cómo voy a saber yo que es un sustantivo o un adjetivo? O un verbo, perdón. Porque voy a tener el sujeto. Si yo, recuerden, si yo tengo el sujeto es un verbo. Si es sustantivo, voy a describir lindos besos, no sé, muchos besos, ¿entendés? Bueno, claro, she kisses. ¿Y ahí qué tengo? Tengo el sujeto. No es sustantivo, porque yo tengo el sujeto acá, ¿ok? No importa el verbo. Ese es el orden. Yo tengo el sujeto. Mirá, tengo el sujeto y tengo el verbo. Y después tengo el complemento de lo que se me antoja decir. Esto, por favor tomen nota, gente, es una afirmación, ¿ok? Es el orden para afirmar algo que digo. Y no hace falta que provenga de una pregunta, porque yo estoy hablando con Rafael. Mirá, yo estoy hablando con Rafael. Y a mí nadie me pregunta qué estoy haciendo, ¿se entiende? Yo estoy afirmando que estoy hablando con Rafael. Rafael habla conmigo. ¿Quién es Rafael? Es he. ¿Y cómo pongo? Habla. ¿Así? ¿O le agrego algo más? ¿Por qué? Porque es he. ¿Ok? Y ojo con esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras?
Ah, son lo mismo. ¿O me equivoco? Es exactamente, es hablar, gente. Hablar. ¿Ok? No hay ninguna Esto, diferencia entonces, teacher. sí, señora, y una y se la voy a decir. She speaks, puedo poner acá, Korean. Ella habla coreano. El Él, significado sería la diferencia. mira, he talks to me. Él me habla. Ella habla coreano. Esto sería lo que hacemos Es cuando naturalmente uno está porque hablando somos a la seres. otra persona, teacher. ¿Cómo? Es cuando uno le habla a la otra persona y lo otro es como que si uno lo Claro, dice. Esa es la exactamente. diferencia. Esto es lo que hacemos, gracias a Dios, porque tenemos voz y hablamos. Bueno, yo vivo sola, gente, hablo conmigo misma, les voy a ser honesta, ¿no? Estoy todo el día hablando conmigo misma y me digo cosas, ¿dónde dejaste esto? Pero será de Dios. Entonces es difícil, hablo conmigo misma, es un poco triste, ¿no? She talks to me, he speaks. Esto, ¿cuál es la diferencia? Que él aprendió a hablar coreano, gente. ¿Se entiende? You speak English. We talk in Spanish. Nosotros hablamos en español porque es lo que sabemos hacer. We speak English. Hablamos inglés porque lo estamos aprendiendo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Teacher, ¿Sí? pero normalmente cuando uno le pregunta, le dice, ¿Do you speak English? Yes, I do. Ya, o sea, le pregunta, ¿hablas tú inglés? Claro. ¿Sabe por qué pregunta si así con ese verbo? Porque to talk ya lo hace. Porque somos seres humanos que ya hablamos. Pero, ¿hablas inglés? ¿Se entiende? Es algo extra. Es una actividad extra. Hablar yo ya hablo. Y hablo un montón, por Dios. Hablo sola, hablo con la pared, ya está. Pero yo, además, hablo inglés y hablo alemán. ¿Se entiende la diferencia? Y estoy Ujú. usando la misma palabra, hablar. Lo Mm. mismo es con talk y speak. Pero no se me preocupen porque no estamos con eso, no es algo Me relevante. Es perdí, decir, teacher. no te hagas problema, Frank. Eso no No, es relevante. me perdí porque normalmente yo uso la palabra speak English, le digo yo, speak English. Es fantástico. Ok, Esa ok. palabra es, ¿sabes por qué? Porque es lo que Le digo, aprendes. Pero, teacher, ¿Sí? yo entiendo que cuando dice usted speak English es como se refiere al aprendido, ¿verdad? Exactamente. Y el otro es el normal es del habla normal que tenemos. Exactamente. Entonces, esa es la Yo puedo decir, diferencia. exacto, yo puedo decir que she talks too much. Ella habla mucho, ella habla fuerte, ella habla bajo. Puedo decir cómo habla, ¿entendés? Ella no, habla un montón, no para nunca. Y ese hablar es talk. Y cuando yo quiero decir si alguien habla un idioma Ujú. o algo más oh, específico, sí. algo que se Speak. aprende, gente, es speak. Y es el mismo significado. ¿Ok? No nos detengamos en eso porque no es tan relevante ahora. Yo quiero Ok. que me digan si vamos bien con este repaso, gente, que es importantísimo. Y díganme la verdad si tomaron nota. ¿Tomaron Yes, nota? Sí. Por yes. favor. Yes. Yes. Aprovechen a tomar sus propias notas y hagan su garabato que ustedes solos se los van a entender. Y remárquense con colorcito. Y yo no me canso de decirles, la idea mía es que luego de que ustedes tomen nota, yo les hago preguntas y ustedes me las puedan contestar. Si yo les pregunto, ¿por qué necesito un auxiliar en inglés? Teacher, Ustedes me... teacher, solo una ¿Sí? para concluir quizás. Dime. Este, cuando usted dice que vamos a usar el do, el das para principiantes, Sí. se refiere que no siempre tenemos que usarlo. Por ejemplo, No. en la tercera persona sustituye la S, el das, Exactamente, Griselda. ¿verdad? El das Exactamente. en las terceras personas y en el do.
En el do, yo te puedo decir, viste que yo les digo que para decir yo digo así, mirá. I teach English. Yo enseño inglés. Este verbo significa enseñar. Señor. Ujú. Y como yo tengo I, you, we o they acá, yo, tú, él, nosotros y ellos, perdón, yo, tú, nosotros y ellos, yo no tengo que tocar el verbo porque se adapta a mi contexto de yo enseño inglés. ¿Ok? Pero, como yo les digo, que si usan el auxiliar para afirmar o para negar, por favor, anótenselo. Para afirmar, Ujú. para negar o para preguntar, ¿no? Para preguntar no lo anoten, porque en realidad es para negar o afirmar. Si yo lo uso, lo voy a usar porque soy principiante. Y esto es una redundancia. I do teach English. Esto no hace falta que lo diga, pero ¿sabes cuándo hace falta? Cuando me preguntan, do you? Oh, cuando ya le hacen una pregunta. Exactamente. Me van a Entonces preguntar dice, así. yes, Do I you? do teach English. Exactamente. Exactamente. Contesto afirmando, Ujú. reafirmando en realidad. Entonces, el Y verbo ahí en ese caso no cambia, no se le no agrega la S, ¿verdad? por nada. Recuerden, por favor, que cuando yo tengo auxiliar, el verbo nunca se toca, porque el auxiliar hace el resto de ese trabajo que yo Sí, necesito sí. que se adapte. ¿Ok? Si yo digo que Griselda trabaja, she does work. Ay. Así puedo andar por la vida comentando que Griselda trabaja. Para Oh, pero, principiantes, gente. Para teacher, principiantes. Sí. pero si fuera pregunta tendría que decir, does she go? Exactamente, señor. Por el orden de las palabras. Auxiliar, sujeto Porque y verbo. ahí lo que está haciendo es, ¿cómo se La llama? afirmación, está afirmando. Exactamente. Ahí está, Yo digo, ella, exactamente. ella trabaja. Ella trabaja para Ajá, pero, principiantes, porque si sí, no, esto es lo que yo tengo que recordar. Que para aquí, yo y tengo que agregar la S. Ujú. she goes. Y recuerden que hay unas palabritas que se las pasé, que después se los voy a pasar a los chicos nuevos, pues yo les pasé la otra vez al grupo, y después a los chicos nuevos les paso el cuadrito ese. Que hay unas palabritas que nos complican la existencia. Si yo tengo que agregar la S, ¿qué pasa con este verbo? Ese verbo significa reparar. Y si yo quiero decir que, Reparar. ¿y qué hago? ¿Qué hago ahí? A ver, ¿cómo lo escribo? Si yo digo que ella repara algo, O él repara, o fixes. él, muy bien, señor, ¿qué agrego? A ver, Y ese, ES, fixes. ese, fixes. Muy bien, señor. ¿Por qué? Porque si termina en X, va Ujú. ES. ¿Ok? Esa es una reglita. Termina en S, en X, perdón, va ES. ¿Ok? Otro verbo que me va a complicar la existencia es el verbo go. I go, mirá, to work. Yo voy a trabajar. Y si yo quiero decir que ella, digo así, así lo digo. ¿Le pongo la S o qué hago? ¿Está bien dicho ahí? She goes to work. Ella, yo voy a trabajar. Ella va a trabajar. ¿Vos? ¿No está medio raro ese verbo ahí? Mirá, se ve muy raro. ¿Por qué? Porque le falta la E. Le agrego la. Muy bien, Rebeca Vázquez. Muy bien, Rebeca. Esta es otra excepción. El verbo go me complica la existencia, que ya bastante complicada la tengo, y le tengo que agregar ES. Son pequeñas reglitas que las tenemos que recordar. O, por ejemplo, ese verbo que dijo Rafael, to kiss someone, besar a alguien. Yo digo, yo beso a mi perro. You kiss Y him. si yo quiero decir que Ahí. ella besa al gato, y ahí tengo que ponerle otra vez ES, porque el verbo termina en SS. Son muy pocos esos verbos, no se preocupen. El resto, el 99,99,99, lleva ese.
¿Ok? Yo les pasé a los chicos, los que tengo ya de hace rato, les pasé ese cuadrito. ¿Se acuerdan? Lo tienen a cuadrito. Lo tienen a cuadrito, no me digan que no porque lo tienen. ¿Ok? A los chicos nuevos se los voy a pasar por privado mañana. ¿Ok? Porque ahora ya es tarde. Escúchenme. Salimos y volvemos a entrar la última, que les hago un breve repaso de lo otro y cortamos. ¿Les parece? Ok, teacher. Vamos. Quedamos así. Vieron que cuando van ingresando, por ejemplo, hoy el primero en ingresar fue Rafael. Y por ahí Rafael estuvo esperando como 2 minutos. ¿O no, Rafael? Bueno, entonces ¿qué les parece lo siguiente? Mientras, o sea, yo a las 11 en punto empiezo, ¿no? Listo. Y hasta que entran, viste, yo voy ingresando de un par y voy saludando 30 veces hasta que van terminando de entrar todos. O por ahí repito el tema. De última hacemos así. Primero traten de ser puntuales. Primero. Ok, si la clase empieza a las 8, por favor. Si ustedes se van a atrasar o lo que sea que tengan un trámite o algo, me avisan, viste, como avisan sus compañeros muy amablemente en el grupo. ¿Ok? Por supuesto, hoy una compañera me escribió por privado y me dice que está enferma, que no puede asistir, que si le permitía faltar. Digo, por Dios, ¿cómo que no te voy a permitir faltar? Por favor, hacer lo que tenga que hacer. Por favor, porque la otra vez, ¿se acuerdan, Fernando, que vos también me habías escrito que pidiéndome disculpas que no podías asistir porque yo le dije que por favor no falten, que no me gustaba? ¿Ok? Pero gente, si ustedes tienen que faltar, por favor, falten. Me avisan. Yo no tengo problema en pasar el material, alguna duda. Y también me escribió otra persona que no recuerdo, Alejandra Gregory, para decirme también que no podía asistir, por favor, no hay problema con eso, gente, ¿eh? No se sientan obligadísimos. Yo siempre les digo, esto no es una obligación. Háganlo porque les gusta, porque les produce curiosidad. ¿Ok? ¿Me escuchan? Entonces lo que les quería decir, a ver qué les parece, ahí cuando entra Frank, que Frank entró tarde hoy. Frank, ¿me escuchás? Frank, ¿me escuchás? Frank, Pregunto, cuando uno se va uniendo, le va quitando, el otro que se va uniendo, le va quitando la carga al que va queriendo entrar. escuchá, por eso te quería, ahí te estaba esperando, Frank, querido, para comentar esto, a ver si les parece, nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, hoy fue el primero en entrar Rafael. Entonces Rafael me estuvo esperando por lo menos 2 minutos hasta que más o menos, después entró Fernando segundo. Entonces, viste que saludo, que cómo andan, Bien. que acá, que allá. Entonces yo les digo, por lo menos, primero traten de llegar a horario. Si pueden, si no pueden, me avisan, no hay problema. Yo simplemente pido que me avisen, porque viste que yo anoto los nombres para tratar de nombrarlos a todos. Entonces por ahí se me va el nombre de alguno que no anoté o algo. Entonces prefiero que me diga, hola, teacher, yo hoy no puedo asistir, entonces, porque me ha pasado por ahí de nombrar a alguien que ni estaba. ¿Ok? Sí. Entonces lo que yo decía, cuando empiezo a las 8 en punto, de última, espero 5 minutitos para empezar a admitirlo. ¿Les parece? Entonces, Sí. viste, esperamos que sean por lo menos, no sé, 7 personas, porque hoy estaba Rafael solo y era Fernando y estábamos los dos, y después voy saludando de a uno, buenas noches, Menganito, buenas noches, Sultanita, y estoy como repitiendo, y el tema, como para hacerlo de una vez. ¿Les parece? Yes. Muy bien, y escúchame, Frank, fíjate que hoy Dígame. entraste tarde, ¿eh? Oye, Sí. pero igual Frank tiene asistencia perfecta. Muy bien, No, Frank. van a disculpar, pero a veces me agarra la tarde, o sea, No, no hay problema. Y Griselda salga. haces un sacrificio enorme, no sé si está Griselda, porque yo sé que Sí. Griselda trabajas muchísimas horas, Griselda, y haces un sacrificio, y bueno, Fer también. Les agradezco. Este grupo, chicos, a mí me encanta. Estoy pero muy conforme con ustedes. Me encanta este grupo, me fascina. Son divinos, todos. Rafael, es un gusto conocerte hace poco que estás, pero sos divino también. Rebeca también, Luis, no sé si entró otra vez. El resto de la gente Suyapa, sos un encanto. Todos los que están. Son divinos. Me siento muy a gusto, más allá de que es un trabajo. Me siento muy a gusto, ¿ok? Chao. Escúchenme, el resto de mi gente tiene la información en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Esto, bueno, los PDF los tienen todos, pero el resto de la gente que está conmigo, menos los chicos nuevos, que se los voy a pasar por
privado, tienen esos cuadritos que yo les pasé del simple present, el detalle de los verbos con S, el orden de las palabras para hacer la pregunta, la negación y la afirmación. Que se los escribo acá para que recuerden bien cómo buscarlo. Es word, order, question. ¿Ok? Question, si la pronuncio así bien yankee. Question. ¿Ok? Que es el orden de las palabras para preguntar. Yo me aprendo eso y no me equivoco, porque es una estructura, gente. Sigo esa estructura. La estructura es decir en español, ¿cómo estás tú? Y no decir, tú estar como. ¿Se entiende? La estructura es esa, es saber decir cómo estás tú. Y puedo preguntar, ¿cómo amaneciste hoy tú? ¿Cómo se siente ella en este momento? ¿Entiende? La estructura es la misma. Yo agrego información. No me equivoco porque sigo esa estructura. ¿Ok? Recordemos, antes de terminar, ¿cuáles son las palabras que preguntan? ¿Quién se anima? No sé qué dice la oración, pero tengo una palabrita que pregunta. A ver, ¿cuál? Cuando uso el auxiliar o uso la palabra what, where, Muy, why, muy bien, señor. ¿Qué más? What? usando el auxiliar, usando el auxiliar. Dejando de lado el auxiliar. ¿Cuáles son esas palabritas que preguntan? Acá vamos bien. What, where, why. Faltan más. Where? How, When? How, Muy, which, How? muy bien. Por el amor de Dios. Por favor. Ay, se me fue, estoy en blanco. ¿Así se escribe? Ay, por Dios, no. Ay, por favor. ¿Cómo lo escribo, Que alguien lo busque, por Dios, me estoy en blanco. No, así no. WHO. Ay, chicos, por favor. Por favor, desde el cansancio estaba, pero te juro, en blanco. En blanco, por favor, Dios. Bueno, para los chicos nuevos, mirá, ¿qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué de pregunta? No por qué de respuesta. ¿Por qué eres así? Porque sí. Ese porque sí es Why? otro por qué. ¿Ok? Este How? por qué es el famoso por qué separado y el por qué junto es because. ¿Ok? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Ok? Orden de las palabras para preguntar cualquiera de estas palabritas primero. Ya sé que es una pregunta y después va el sujeto y después va el verbo. Who, verá. Who. Y acá uso el verbo to be. Who are you? ¿cómo Eso les estás puedo tú? preguntar. Claro, ¿quién eres? Eso les puedo preguntar yo, suponete si ingresa Frank con otro nombre, ¿no? Y me pone María ¿O González, ¿no? ¿Quién? Entonces, ¿Quién yo, eres? María González, who are you? Te voy a preguntar, y me va a decir, disculpe, soy Frank, teacher, lo que pasa es que estoy usando el usuario de... Frank, está bien. Who are you? Verbo to be. Mirá, Rafael, vos que preguntaste hoy. ¿Quién eres ¿Quién tú? eres tú? Verbo to be. Puedo preguntar ¿dónde? ¿Dónde está Frank? Where? ¿Cómo pregunto? ¿Dónde está Frank? Con el verbo to be. A ver. Where, Muy bien. ¿Dónde where está is, Frank? where is he? Ok. ¿Dónde? Y acá tengo la misma estructura. Palabra que pregunta. Verbo. Sujeto. Y yo quiero saber dónde. Es is o are. No me va a decir otra cosa. Porque si yo estoy preguntando dónde es, dónde está. ¿Dónde fue? En pasado. ¿Dónde irá? En futuro. Puedo preguntar dónde duerme. ¿Dónde duerme el perrito ese? Where? Y el perrito es he, she o it. Es it. Y si es it, necesito el auxiliar. Where does? Does.
Nombramos acá el perrito de Suyapa. Coco, sleep. Coco. Mirá. Sleep. ¿Dónde duerme Coco? Otro orden, mirá. Palabra que pregunta auxiliar. ¿A quién le estoy preguntando y qué? ¿Se entiende? Es la palabra que pregunta ¿dónde? De lugar. Auxiliar porque obviamente Coquito es it. Y el verbo va a ir en infinitivo, gente. ¿Dónde? Dormir Coco, si yo no uso el auxiliar. Pero lo tengo, entonces me transforma a it. A esa tercera persona. Entonces me pregunta, ¿dónde duerme? ¿Ok? Yo sé lo mismo. Puedo preguntar, ¿dónde está Frank o dónde duerme? Y uso la misma palabrita que pregunta y cambio el verbo. ¿Dónde hace tal cosa? ¿Dónde cenó? ¿Dónde trabaja también? Where does Griselda work? ¿Dónde trabaja Griselda? Son estructuras y no nos equivocamos, la tenemos que aprender y yo después cambio la información y puedo preguntarme 150.000 cosas. Practiquen con esa estructura, ¿ok? Y está en el grupo también, chicos. Ahora yo mañana se los paso a los chicos nuevos. Esto está, ese orden, recuerden, word order question. El orden de las palabras para preguntar. No me equivoco. Es estructural. Sigo eso y cambio la palabrita, cambio el sujeto, cambio lo que quiero preguntar y no me equivoco. ¿Ok? Es básico. Se lo aprenden y de ahí pueden hablar, un montonazo, porque imagínense si no tenemos para hacer preguntas de lo que querramos. ¡Fua! No terminamos mal de hacer preguntas. Bueno, gente, nos despedimos en inglés hasta mañana, ¿les parece? Good night. Good night. Thank you. Good night. See you Nice, tomorrow. thank you. See you. Bye See you bye. tomorrow. Here. See you tomorrow. Bye.